Hola, bienvenidos a Econofinance, y hoy les contaré cómo las crisis de Wall Street han cambiado la historia económica del mundo. Wall Street, ese lugar icónico donde se gestan fortunas, también ha sido testigo de algunas de las mayores catástrofes financieras. ¿Por qué ocurren? ¿Qué lecciones nos han dejado? Y, sobre todo, ¿qué errores debemos evitar como inversionistas? Acompáñenme en este viaje por las crisis, las anécdotas más curiosas y las falacias que nos pueden costar caro. La Gran Depresión. Antes del colapso, muchos trabajadores y pequeños comerciantes invirtieron en la bolsa por primera vez. Un zapatero de Nueva York se volvió famoso porque afirmaba ganar más dinero con acciones que reparando zapatos. Sin embargo, tras el crack, perdió todo. Incluso figuras como Winston Churchill sufrieron pérdidas. Churchill escribió en su diario que su visita a Wall Street antes del colapso fue como ver un templo de oro y mármol que pronto se desplomaría. El colapso. El 29 de octubre de 1929, conocido como el Martes Negro, millones de acciones quedaron sin compradores. Los bancos, que habían prestado dinero a los inversionistas, comenzaron a exigir el pago inmediato de los préstamos. Falacia asociada. El mercado siempre sube. Durante los años 20, se creyó que la economía estaba en una nueva era donde las crisis eran cosa del pasado. Este exceso de optimismo llevó a decisiones irresponsables. Lección aprendida. La euforia no es sostenible. Invertir requiere disciplina y prudencia, no solo entusiasmo. El Lunes Negro. Un inversionista millonario, Paul Tudor Jones, anticipó el desplome gracias a un análisis técnico. Vendió sus posiciones y luego compró activos a precios bajos, logrando una fortuna. Su historia se convirtió en un mito de Wall Street. El colapso. A las 9:30 de la mañana del 19 de octubre de 1987, las computadoras comenzaron a ejecutar órdenes de venta en cascada, lo que amplificó el pánico. Fue tan rápido que muchos traders no pudieron reaccionar a tiempo. Falacia asociada. La tecnología lo soluciona todo. La dependencia de los sistemas automatizados hizo que las ventas se descontrolaran, demostrando que incluso las herramientas avanzadas pueden generar caos si no están bien reguladas. Lección aprendida. La tecnología es útil, pero siempre debe ser complementada con supervisión humana y mecanismos de control. La burbuja de las .com. Empresas como Pets.com levantaron millones de dólares en su salida a bolsa a pesar de tener modelos de negocio poco sólidos. Un analista comentó, en lugar de un plan de negocios, parecía que tenían una presentación de PowerPoint. El colapso. Entre 2000 y 2002, el índice Nasdaq, que agrupa a empresas tecnológicas, perdió más del 75% de su valor. Ejemplo, Cisco Systems, una de las empresas más valiosas en 2000, vio caer sus acciones de $80 a menos de $10. Falacia asociada. Esta vez es diferente. Durante la burbuja tecnológica, los inversores creyeron que Internet cambiaría las reglas económicas, justificando valoraciones absurdas. Lección aprendida. Ninguna innovación, por revolucionaria que sea, justifica ignorar los fundamentos financieros. La crisis financiera global, 2008. En un intento desesperado por salvar su banco, el CEO de Lehman Brothers, Dick Full, buscó ayuda de múltiples instituciones. Sin embargo, sus negociaciones fracasaron, y el banco colapsó el 15 de septiembre de 2008. Esto marcó un punto de no retorno en la crisis. El colapso. Los bancos vendían paquetes de hipotecas riesgosas disfrazadas como inversiones seguras. Un ejemplo famoso fue el de Goldman Sachs, que apostaba contra los mismos productos que recomendaba a sus clientes. Falacia asociada. Los grandes bancos nunca quiebran. Lehman Brothers, una institución con más de 150 años de historia, demostró que nadie está a salvo si los fundamentos son débiles. Lección aprendida. La transparencia y la regulación son esenciales para prevenir abusos en los mercados. Falacias comunes de Wall Street. El mercado siempre se recupera rápidamente. Aunque esto puede ser cierto a largo plazo, algunas recuperaciones tardan décadas. Ejemplo, el Dow Jones tardó más de 25 años en volver a los niveles de 1929. Invertir es como apostar.
Aunque hay riesgos, la inversión inteligente se basa en análisis y planificación, no en azar. Si todos lo están haciendo, debe ser seguro. Durante las burbujas, el comportamiento de masas lleva a errores masivos. Ejemplo, la fiebre por las .com. El precio de una acción refleja siempre su valor real. Esto ignora factores emocionales y especulativos que afectan los precios a corto plazo. Puedo superar al mercado con suficiente esfuerzo. Los estudios muestran que la mayoría de los traders individuales pierden dinero al intentar ganarle al mercado. Impacto global de la crisis. Efectos económicos. Las crisis de Wall Street a menudo desencadenan recesiones globales, como ocurrió en 2008. Efectos sociales. El aumento del desempleo y la pérdida de ahorros afectan más a las clases medias y bajas. Efectos políticos. Surgen movimientos contra el sistema financiero, como Occupy Wall Street tras la crisis de 2008. ¿Podrían volver a ocurrir? Siempre hay riesgos, burbujas de criptomonedas, sobrevaloraciones de empresas tecnológicas y tensiones geopolíticas. Las crisis son parte del ciclo económico, pero la regulación y la educación financiera pueden mitigar su impacto. Lecciones clave para inversionistas individuales. Investiga antes de invertir, nunca compres un activo sin entenderlo. Controla tus emociones, el miedo y la codicia son enemigos del inversor. Diversifica, no pongas todos tus huevos en una sola canasta. Piensa a largo plazo, la paciencia suele ser recompensada en los mercados. Las crisis de Wall Street nos recuerdan que el mercado es poderoso, pero no infalible. La clave está en aprender de la historia, evitar las falacias y actuar con cautela. Si este tema te pareció interesante, dale like, suscríbete a Econofinance y compártelo con tus amigos. Déjame tus comentarios, ¿cuál de estas crisis te parece más impactante? Nos vemos en el próximo vídeo.